Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Listo. Muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio de Om Radio, a todos los radioescuchas. Nuevamente estamos transmitiendo una emisión más de nuestro programa Desenredando la Madeja. Ahora desde casa y desde estudios remotos para ser congruentes con lo que nos pide la autoridad respecto a la contingencia. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una chica que quiero mucho, desde hace muchos años que la conozco, fue paciente de nosotros en la clínica y hoy, gracias a Dios, está del otro lado de la moneda, ¿no? Ayudando a otros a salir de sus propios problemas con respecto al consumo de sustancias. Y bueno, pues la más cordial bienvenida, con muchísimo cariño, a Mariana. Bienvenida, Marianita. Gracias, padrino, muchas gracias. Pues bueno, quisiera, hija, si nos puedes compartir desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a llegar en este tema de las adicciones? ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Con qué sustancias empezaste? Etcétera. Darnos una primera introducción de qué pasó y cuándo. Pues bueno, para empezar, yo empecé más o menos a los 15 años. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Mariana y soy una enferma alcohólica drogadicta en proceso de recuperación. Tengo 25 años el día de hoy. Yo empiezo a los 15 años de edad a fumar marihuana y todo empezó porque había muchos problemas en casa, ¿no? Había problemas de separación con mis padres y entonces yo empiezo a buscar como un método de sustitución, ¿no? Para pasar o sobrellevar los problemas que estaba teniendo en ese momento. Entonces empiezo a buscar amistades, pues en la calle, ¿no? Con los amigos, con personas pues mucho más grandes que yo y pues obviamente que conocían más acerca de todo esto de las adicciones y pues con personas con problemas, obviamente, igual que yo, ¿no? Que tenían los mismos problemas de familia y pues que te recomiendan, ¿no? ¿Sabes qué? Pues pruébala, fuma, se te va a quitar, vas a sentirte mucho mejor, ya no vas a estar tan triste, etcétera, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? La separación de mis padres fue algo que atribuyó, pero no fue del todo, ¿no? O sea, simplemente yo tomé la decisión como tal. Sí tenía muchos problemas en casa, pero más bien fue el querer huir, ¿no? De mis propios conflictos emocionales personales, ¿no? No tanto de alrededor, sino personales. Entonces, empecé a consumir, pues, alcohol, empecé a consumir marihuana, y empiezo a probar otro tipo de sustancias, ¿no? Empiezo a probar, ya más adelante, empiezo a probar la cocaína, el perico, empiezo a probar otras cosas, empiezo a probar, no sé, los cuadros, las tachas, el LSD, el LSA, el peyote. Al final de todo esto de sustancias, termino con la heroína, ¿no? Que fue mi droga más potente, mi droga más fuerte, con la que yo creo que toqué fondo con todas, pero con esa me aterricé, ¿no? Totalmente. Entonces fue así que comienzo mi consumo. Obviamente comienzo mi consumo fuera de mi casa, en la calle, y termino llevándolo pues hasta dentro de mi casa, ¿no? Y pues así es como empieza mi carrera de drogadicción, Pati. Marianita, ¿qué te dieron las drogas? ¿Qué de eso que estaba haciéndote falta en casa, en tu núcleo más cercano, en tu intimidad? ¿Qué sí te dieron las drogas al principio? Híjole, pues para empezar yo creo que el ambiente fue lo que más me agradó, ¿no? De la sustancia, porque había chavos igual que yo, con problemas igual que yo, ¿no? Entonces yo me siento muy identificada, ¿no? Con estas personas.
Y más que nada es lo que pues me empieza a llamar la atención de esta parte, ¿no? La zona de confort que ellos tomaban, que pues no trabajaban, que pues les valía la escuela, que no les importaba su familia, que si se caía el mundo detrás de ellos, pues era el problema del mundo, no de ellos. Y fue lo que me empezaron a transmitir, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz que yo estaba buscando. Entonces, empiezo a comportarme de la misma forma que ellos. Sobre todo, yo creo que fue eso, yo creo, padrino, el ambiente, ¿no? De la familia que encontré con los chavos iguales a mí. Entonces, al estar en un núcleo a donde me siento a gusto, a donde me siento en mi zona de confort, pues ya no quería regresar a mi casa, ya no quería estar con mis papás, ¿no? Empiezo a rechazarlos de alguna forma y empiezo a tener pues cada vez peores amistades, ¿no? Y pues me da esta parte de alegría, aunque sea alegría sintética o aunque sea alegría un poco pues pasajera, ¿no? Empiezo a tener esa alegría de la droga, lo que yo buscaba, ¿no? La tranquilidad, la paz que yo no tenía, que tuve que buscar en las adicciones definitivamente. Fue eso lo que más me dio la droga. Hija, ¿y a qué precio? ¿Qué tan caro te lo llegó a cobrar? ¿Y qué tanto fue el precio que tuviste que pagar por ese rato de felicidad, por esa idea de felicidad, por ese momento de felicidad? ¿Qué tanto, hija? Pues mira, padrino, la verdad es que desde que empiezo con las adicciones, sí me pierdo de muchas cosas, ¿no? Para empezar, empiezo a fracasar en todos mis departamentos de mi vida. Como estudiante, me salgo de la escuela, dejo de trabajar, comienzo a ser una mala hija, ¿no? Comienzo a hacerle daño a mi familia, comienzo a robarles a mis padres, ¿no? Comienzo a robar a mi familia en mi propia casa. Empiezo a tener conflictos con mis hermanos, ¿no? Empiezo a tener ahora la parte de rechazo, no ya de mí para ellos, sino de ellos para mí, porque como adicto pues te empiezan pues a rechazar, ¿no? A hacer a un lado porque definitivamente no eres una buena persona ni para tu familia ni para la sociedad, ¿no? Entonces eliminan toda la parte de social en mí y entonces me vuelvo una persona totalmente aislada a menos que esas personas tuvieran la misma adicción o el mismo problema que yo, ¿no? Y me empiezo a llevar con puro adicto. Entonces, yo creo que ese fue el precio más caro que tuve que haber pagado, el rechazo pues de mi familia, ¿no? Que hasta la fecha, digo, el día de hoy, gracias a Dios, llevo 4 años en abstinencia de drogas y de alcohol limpia y aún me cuesta trabajo, ¿no? La confianza con la familia, aún me cuesta trabajo el que te empiecen a aceptar un poquito, ¿no? Porque pues todo el daño que causaste, todo el daño que hiciste, todo lo que ocasionaste, pues sí repercute en algún momento, por más que te portes bien el día de hoy o por más que quieras hacer las cosas bien el día de hoy, tienes que aceptar que en un pasado pues tuviste muchos errores, ¿no? Entonces es muy difícil el poder remediar esa parte de errores, porque así como el enfermo, como yo me resentí mucho con mi familia en algún momento por los problemas que llegué a tener con ellos también se llegaron a resentir conmigo totalmente después de todo lo que les hice pasar, ¿no? Me buscaban y no estaba y las veces que les robé y las veces que me desaparecí semanas y que no sabían dónde estaba y jugar a las escondidillas con ellos y las veces que me internaron y el sufrimiento de madre, el sufrimiento de padre es algo, híjole, que sí es un precio muy, muy caro, ¿no? De pagar. Yo creo que lo más caro que he pagado por la sustancia ha sido la confianza de mi familia. Hija, ¿en algún momento tú pudieras considerar o has considerado que te estuvieras vengando? Que el sentimiento, la emoción de ahora consumo para que sufran, para que el verlos sufrir, el verlos angustiados, el verlos tristes, el robarte algo, te daba satisfacción, decías,
pues ahora va la mía, ¿no? Me hicieron mucho daño, me lastimaron y el rompimiento familiar me sacó de mi zona de confort o rompió um, mi punto de equilibrio y ahora me estoy vengando. En algún punto, esa emoción te llegó a invadirte, te llegó a impulsar a continuarte drogando, tal vez ya ni siquiera por ti, tal vez tú ya ni siquiera lo querías hacer. Probablemente ya estabas sufriendo por el consumo y te impulsaba la venganza o no fue así, no siempre es igual. Claro, fíjate que fue al principio, padrino, la verdad es que al principio sí quería un tanto vengarme de mi familia, ¿no? Por las veces que yo te necesité y no estuviste, o las veces que yo quería que estuvieras eh, eh, dándome un consejo quizá y tú estabas trabajando, porque muchas veces de pequeños como adictos pasamos cosas o yo pasé cosas, situaciones que no entendía, ¿no? Y hasta la fecha, ahora que tengo un programa, un grupo, una ayuda, ¿no? Una terapia, logro entender esa parte de lo que hacían mis padres para darme una vida, ¿no? Pero de pequeña no entiendo, ¿no? Entonces, sí me resiento como tal por esta parte, porque sí tenía el tiempo necesario, económicamente, gracias a Dios, nunca me faltó nada, pero sí hubo momentos que no fueron como yo quise, ¿no? Y eso fue lo que me resiente de mi familia. Simplemente el no ser como yo quise que fuera mi familia para mí, eso es lo que me hace enojarme con ellos. Entonces, sí llegó un momento en el que me quiero vengar las infidelidades de mi padre hacia mi madre, ¿no? Mi mamá, pues todo el tiempo, pues sumisa, sí se peleaban, ¿no? Sí tenían sus conflictos, pero pues yo veía pues que, por así decirlo, le aceptaba muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí era un daño muy cañón el que le estaba haciendo a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y que mi mamá pues estuviera dejando hasta que mi mamá le puso el alto, pero pues a todos nos pasó a traer, ¿no? Porque fue la separación. Entonces, sí fue la parte que me resiente a mí, fue el mayor conflicto yo creo que tuve de infancia, la separación de mis padres y el ver pues todas estas peleas, los gritos, pues los golpes, ¿no? Cómo se aventaban hasta cosas y la verdad es que era un campo de batalla todo el tiempo. Entonces, esta parte sí me resiente de alguna forma, porque pues yo como niña pues no entendía lo que sucedía. Y al querer huir, sí pienso en venganza al principio, y ahora va la mía, ¿no? Y a ver cómo les toca, y a ver papá cómo le haces con una hija drogadicta, ¿no? Y a ver mamá si sigues con tu misma sonrisita cuando llegue bien marihuana y bien borracha, ¿no? Y cosas así que sí comenzaron con esa venganza, pero te soy bien honesta, padrino, después fue la adicción lo que me arrastró, ¿no? Ya no fue las ganas de vengarme, ya ni siquiera me acordaba de mi familia. O sea, primero sí me motivó la venganza al inicio de la drogadicción, tal vez los primeros 2 años, no sé, por darte un número, y después de eso fue más que nada mi deseo compulsivo de seguirme drogando, ¿no? De seguirme lastimando, porque como me di cuenta que ya estaba causándome daño y causando daño a los demás, más bien lo que me empieza a hacer que siga drogándome es ese deseo de dañarme a mí, ¿no? Ese deseo de castigarme, de flagelarme a mí misma. Entonces, el autovengarme de Mariana, el autovengarme de mí misma, es lo que me sigue motivando a seguir adictándome más y más y más y cada vez más hasta terminar pues con la heroína, que fue lo más potente para mí. Marianita, cuando me confirmaste que ibas a poder darnos esta entrevista y estar con nosotros, yo decidí ponerle a esta entrevista como título Heroína, del abismo a la luz, porque cuando yo te conocí, no recuerdo si tenías 15, pero bueno, cuando yo te conocí eras muy chiquita, me acuerdo de eso y me parece que estabas empezando a hundirte mucho, estabas empezando ese descenso terrible hacia el abismo. Ahorita describías algo muy importante y decías, primero fue la venganza, luego fue
un resentimiento, luego resentida conmigo y después lo que me controló fue la adicción. ¿A qué te refieres con que lo que me controló fue la adicción? ¿Que ya querías parar, no querías parar, no podías parar? ¿Qué pasaba en ese punto? ¿Qué te estaba dominando? ¿Cómo era esa sensación? Híjole, en este punto es algo pues difícil para mí el recordarlo, porque cuando llego a esta parte de mi proceso en las adicciones, yo tengo que empezar a darme cuenta que por más que yo quisiera dejar la droga, por más que yo quisiera alejarme de la sustancia, por más que yo quisiera pues separarme, porque ya empezaba a cambiar, porque ya veía los daños físicos y psicológicos, ¿no? Ocasionados en mí, ¿no? Y en las personas a mi alrededor, hasta en mi familia. Entonces, sí llegó el momento en el que yo quise cambiar, ¿no? En el que yo quise tomar una decisión diferente, tomar un camino diferente, y ya no podía, ¿no? Ya no había poder humano que me detuviese, ya no había poder humano que me pudiera parar, ¿no? Detener. Porque en esta parte yo recuerdo el levantarme con esa sensación de necesidad de la sustancia, ¿no? Ya no era por gusto, ya no era porque simplemente me agradó la sustancia, me agrada la droga y me la voy a inyectar porque pues me gusta, ¿sí me explico? Ya era una necesidad física que de verdad me enfermaba, ¿no? O sea, yo amanecía con gripa, con tos, con diarreas, con dolor de huesos, con vómitos, sin poderme levantar de la cama, con temblorinas en todo el cuerpo, con piquetes en los codos, en las rodillas, en todo el cuerpo de los huesos, de los ataques que te dan, que es la que llaman la malilla, ¿no? Sí. Y ya no podía salirme de eso, ¿no? De verdad me enfermaba, eran temperaturas muy fuertes, ya era el aspecto físico lo que ya no podía dejar, ¿no? Entonces, simplemente para poderme levantar de la cama, para poderme meter a bañar, para poder comer, para poder salir, etcétera, cualquier actividad que tuviera que hacer, tenía que inyectarme, ¿no? Porque si no, no podía moverme de la cama. Entonces, digo, la verdad es algo muy fuerte el recordarme cómo estaba desnuda en una cama, tirada, con la jeringa adentro, sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Porque no había otra opción para mí como adicta. No es que no quisiera, ¿no? Ya no podía salir. Y yo recuerdo un poco cuando te recibí hace ya algún tiempo allá en la clínica, que describías en parte esto. Hija, ¿cómo es que llegas tú a una rehabilitación? ¿Cómo es que empiezas ese otro largo camino? Porque hay un largo camino para entrar en la adicción que tal vez comienza en la niñez, tal vez comienza en la adolescencia, tal vez comienza cuando hay un rompimiento familiar o cuando hay un abuso sexual. Cada adicto, cada enfermo emocional tiene su propia historia, ¿no? Nosotros sabemos de estos 4 instintos que cuando se descoyuntan convierten al humano en un esclavo, pero más allá de esta parte, esa historia tan larga del adicto, de cómo empieza hasta el punto que ya no puede controlar la necesidad por consumir, que lo tiene totalmente dominado la sustancia, esa es una historia muy larga y dolorosa, pero comienza, yo siempre digo que es el preámbulo para una historia que no es fácil, que también es larga, que también es dolorosa, pero que va teniendo otro tipo de recompensas, que es la de la rehabilitación, la del despertar espiritual, la de la paz interior, porque lo que tiene el adicto es una guerra interior tan grande que necesita traer, según él, paz a su interior de otro lado. Pero, ¿cómo es que empiezas tú ese otro camino, el de la rehabilitación, el de, el de dejar de consumir, ese reto tan grande? ¿Cómo es que llegas ahí? Pues mira, padrino, para empezar, yo tengo que aceptarlo y admitir
que principalmente yo dejo de consumir por miedo. No dejo de consumir por aceptación o porque ya quisiese dejar la droga, ¿no? Porque yo jamás me imaginé estar como estoy el día de hoy, ¿no? Estar sin drogas y sin alcohol. Jamás en la vida me imaginé ser madrina de un centro de rehabilitación, tener un grupo, ayudar a chavos. Jamás me imaginé estar pues en el lugar en donde estoy parada, ¿no? Y digo, sí es una bendición muy grande, pero sí tengo que aceptarlo, que en mi 9º internamiento, que fue el último, estuve en una granja, en un lugar muy fuerte, ¿no? Y en esta granja, pues había muchas situaciones de aplicaciones y cosas así, en donde, pues, te motivan voluntariamente a fuerza, ¿no? A dejar de alguna forma de dañar a las personas, ¿no? Y lo que ellos tratan de meter en ti o pues sí, de meter la idea en tu cabeza es que si ellos te están causando daño como servidores con las aplicaciones tan fuertes que había y los golpes, era porque tú habías ocasionado mucho más daño a las personas que estaban a tu alrededor afuera, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad, llena de miedo, llena de ira también y resentimiento contra mi familia, porque pues, ¿cómo se les ocurre meterme en un lugar así, no? Si después de los lugares a donde yo estuve en clínicas muy buenas, ¿no? En tu clínica, estuve en lugares a donde me trataban muy bien, la verdad. El llegar a un lugar así, pues sí me resiente, y es en donde yo empiezo a clamar a Dios, ¿no? Es a donde empiezo a pedir ayuda de Dios, que es, digo, mi poder superior, que gracias a Él estoy aquí. Y empiezo a orar, empiezo a hacer mucha oración dentro de este lugar y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Empiezo a darme cuenta de el daño ocasionado a mi familia, empiezo a darme cuenta de el daño ocasionado a mí misma, ¿no? Y hasta dónde tuve que tocar fondo, ¿no? Porque llegaron veces que me tuve que hasta prostituir por una dosis, ¿no? Porque pues no tenía de dónde sacar el dinero, ya había robado, ya no podía trabajar por la adicción. Entonces llegué a extremos muy fuertes, ¿no? Dolorosos y que no me gustaría volver a repetir. Entonces empecé a darme cuenta del fondo que yo había tocado como persona, como mujer, ¿no? Y que sobre todo yo misma me había dejado humillar, ¿no? Yo misma me había dejado flagelar, pisotear, golpear, violar y muchas cosas que sufres dentro de la adicción, ¿no? Como adicta. Y no es nada fácil el estar dentro de esta situación de adicción. Y fue cuando puse mi segunda opción, ¿no? Fue cuando puse las cosas en una balanza y pensé, pues si no me gusta, al final lo vuelvo a hacer, ¿no? Si no me gusta, al final me vuelvo a drogar, pero quiero intentarlo. No fue por aceptación, lo repito, fue por miedo, definitivamente, porque no quería volver a estar encerrada, porque estaba cansada de que tomaran decisiones por mí como una niña de 5 años, cuando de verdad, pues ya tengo una edad adulta, ¿no? Pero comportándote como niña. Entonces, obviamente tenían que tomar decisiones por ti, y empiezo a querer tomar mis propias decisiones, a querer tomar mi propio camino, a querer terminar mis metas, ¿no? A poder estudiar, terminar la preparatoria, terminar mi carrera, que el día de hoy estoy estudiando, gracias a Dios, todavía mi carrera, y trabajar y hacer muchas cosas, ¿no? Y empiezo a querer salir adelante, pero ya no porque me lo exijan o porque me obliguen a hacerlo estando encerrada, sino porque yo quisiera, ¿no? Sino por mí misma. Y empiezo a luchar esta parte del yo contra el yo, mi yo bueno y mi yo malo. Para la rehabilitación, hasta el día de hoy ha sido muy difícil, no es nada fácil, he sufrido mucho de depresión, ansiedad, tomar medicamentos psiquiátricos, ayudarme a controlar de muchos aspectos, intentos de suicidio, han sido cosas muy fuertes, no ha sido nada fácil, pero no he regresado a tocar las adicciones, ¿no? Gracias a Dios. Sí fue un proceso doloroso al inicio, ahorita es un poco más relajado, aunque tengo que confesar que como adicto, si no estás metido en problemas, no te sientes a gusto, ¿no?
Entonces siempre tengo que buscar un problema en qué meterme para sentirme bien, ¿no? Ya sea un conflicto emocional con alguien o conmigo misma, para poderme sentir como me sentía antes, porque pues llega un punto en donde estás tan acostumbrada al dolor que estar sin dolor totalmente no sabes cómo reaccionar, ¿no? Estando en una vida con paz, estando en una vida cerca de Dios, estando en una vida alejada de toda esa situación, no sabes cómo reaccionar, ¿no? Porque estás acostumbrada al caos. Somos hijos del caos, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada mi lucha fue esa, por ego, por soberbia, el que no quisiera que tomaran decisiones por mí, el que ya estaba harta de que me encerraran y que hicieran lo que quisieran conmigo, como si fuera un objeto, pero lamentablemente yo no me estaba comportando como una persona, ni me estaba comportando como un adulto, ¿no? Entonces, pues mi inteligencia o lo poco que me quedaba de neuronas, yo creo que me dijeron, ¿sabes qué? Pues empieza a tener diferentes formas de hacer las cosas para que obtengas diferentes resultados, ¿no? Entonces comencé a intentar quedarme, ¿no? Intentar escuchar mis terapias todos los días, escuchar a los padrinos con más experiencia, empezar a obedecer, que fue lo principal, y al final me di cuenta que, pues que sí se puede, ¿no? Que es algo muy fuerte, es algo muy doloroso. Lo principal que tienes que hacer como enfermo es aceptar hasta dónde caíste y aceptar que quieres salir de eso, ¿no? Por lo que sea que fuera, que en mi caso fue miedo, fue soberbia y fue que quería empezar a tomar mis propias decisiones y ya no quería que los demás se metieran en mi vida, ¿no? Entonces, aunque sea esa decisión tan soberbia, pero por lo que sea, ¿no? A mí me decían que me agarrara de lo que fuera y que lo que fuera era bueno. Entonces, esa fue la parte que a mí más me motivó, porque el día de hoy, pues puedo tomar mis propias decisiones, tengo mi propio dinero, tengo mi casa, estoy en la universidad, tengo mi grupo, tengo a mis ahijados, ¿no? O sea, es algo muy, muy diferente, ¿no? Y pues simplemente el aceptar que tú estás aquí en esta vida para ser feliz, ¿no? No, ni para dañar a los demás, ni para dañarte a ti mismo, ¿no? Simplemente es luchar por tu felicidad personal, sea como sea que quieras hacerlo, ¿no? Pero tienes que luchar por esa felicidad personal, porque por eso estamos aquí, para ser felices. Y pues fue eso lo que me motivó, padre. Wow, fíjate que desafortunadamente vamos a tener que ir a un corte porque la plataforma de Zoom así nos lo exige, si no se corta y bueno, ya viste Sí. los problemitas que tuvimos para poder hacer hoy la entrevista a control remoto, pero después del corte vamos a regresar con un tema que me parece fundamental, hija. Este del que hablaste, este gigante del alma, ¿no? Que, que te tuvo ahí y te quedaste ahí sentada viendo cómo se apoderaba de ti, que es el miedo, que nosotros los que hemos estado transitando por un programa de rehabilitación, sabemos que cuando nos preguntan, ¿no? Si encontramos la verdadera naturaleza de nuestros defectos, muchos de nosotros nos damos cuenta que esa verdadera naturaleza es el miedo. Y entonces, bueno, después del corte regresaremos con este tema del miedo que acompaña a la mayoría de los adictos. Al menos me parece que desde mi experiencia con todos los pacientes que he podido atender, hasta el día de hoy no he encontrado uno que no haya sido conducido por el miedo a empezar a drogarse. Y la mayoría también, como esa fue la puerta de entrada, el miedo porque te violaron, el miedo porque te maltrataron, el miedo porque hay inseguridad en qué va a pasar en tu casa si los padres se separan, el miedo de mañana poder comer, el miedo de mañana poder dormir, el miedo de mañana qué va a suceder. Es la puerta de entrada muchas veces para que los jóvenes empiecen a consumir alcohol y sustancias, el miedo a no ser aceptado en una sociedad, a no ser rechazado, a no ser bien visto por los compañeros, a que la niña que me gusta no me voltee a ver, el miedo a tantas cosas, a que me pasen a leer y yo tartamudeo, a que no entienda yo lo que está sucediendo.
Es la puerta de entrada muchas veces al camino doloroso de las adicciones, y también en la mayoría de las ocasiones el miedo es la puerta de salida. Entonces, si te parece bien, vamos al comercial y regresando tocamos ese punto del miedo. ¿Listo? Perfecto, padre. Gracias. Vamos a ver con cabina. Dame un segundo. Enredando la madeja, un recurso terapéutico. En un momento continuamos. Om Radio, generando conciencia en la web. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212. Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Hola amigos de Om Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Descúbrelo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Escúchanos por Om Radio. Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral con los fortalecimientos de Método Yuen. Alineamos tu línea media y la fortalecemos de pies a cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral. ¿Quieres una sesión de Método Yuen? Contáctame y llámame ya. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212.
Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Om Radio, generando conciencia en la web. Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral con los fortalecimientos de Método Yuen. Alineamos tu línea media y la fortalecemos de pies a cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral. ¿Quieres una sesión de Método Yuen? Contáctame y llámame ya. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212. Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Hola amigos de Om Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Descúbrelo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Escúchanos por Om Radio. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Continuamos. Sí. Listo. Bien, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos empezando a transmitir después de estos anuncios. Marianita, te estaba yo comentando antes de irnos al corte comercial que me parece que dentro de la historia de muchos de mis pacientes, el miedo ha sido la puerta de entrada a la adicción, la puerta de entrada a todo este sufrimiento, y también la puerta de la salida de ellos, como lo indicabas tú, pero es uno de esos gigantes del alma que nos tienen atrapados, que nos tienen. También hemos aprendido que el miedo también es bueno, también nos salva, también nos quita de algunas circunstancias o situaciones peligrosas. También es intrínseco del humano, no habría un humano completo sin miedo, como no habría un humano completo sin valor, sin amor, etc. Pero en el adicto, en el alcohólico, en el enfermo emocional, el miedo cobra un lugar muy especial, cobra una potencia, cobra una fortaleza que tal vez no es común en el resto de las personas. ¿Qué nos puedes hablar tú de ese miedo? Más allá de que fue tu puerta de entrada y de salida también, pero ¿qué nos puedes decir hoy de ese miedo? Híjole, pues padrino, la verdad es que el miedo
Para empezar, yo creo que la parte del miedo fue lo que me hizo comenzar la sustancia, ¿no? Porque para empezar, tienes que ser una persona sumamente miedosa para tener una adicción, porque buscamos la adicción porque tenemos miedo a pasar las cosas o nuestra realidad sin sustancia, ¿no? Y al rojo vivo, por así decirlo. Entonces, definitivamente existen muchos tipos de miedo. Mi miedo más fuerte, yo creo que en estos momentos es recaer, ¿no? Perder todo lo que ya gané, estar lejos de mis padres, estar lejos de mi familia. Yo creo que es un miedo muy, muy fuerte. Y sí, definitivamente yo me quedo sin drogas y sin alcohol gracias a este miedo, ¿no? Una por soberbia, por ego, porque ya quería hacer las cosas por mi propia voluntad, para que nadie me mandara y que yo sola pudiera hacer mis propias decisiones, tomar mis propias decisiones. Y este miedo de no volver a estar encerrada, de no volver a pasar actos aberrantes, ¿no? Prostitución, violaciones, de no volver a robar, de no volver a humillarme, de no volver a flagelarme. Todos esos miedos me llevan a tomar la decisión de dejar esta parte de las adicciones y empezar con mi proceso, ¿no? Bien. Hija, ¿por qué ahora que dices que tu mayor miedo sería volver a consumir, qué te haría volver a consumir? ¿Qué desde hoy, desde la etapa en la que estás, siendo parte de un centro de rehabilitación al que además le tengo mucho cariño, al que admiro mucho la labor? A mí me encanta que después de dejarte de ver un tiempo, cuando me vuelvo a encontrar con tu papá y me dice, oye, ven por mi hija, no sé si te acuerdas de esa ocasión. Sí, claro. Que me dijo, oye, ven por mi hija porque yo no puedo ir. Y me dijo, pero es muy peligroso el lugar, está lleno de gente ahí violenta. Y yo le dije, oye, no te preocupes, yo voy por ella. Y recuerdo cuando fuimos por ti, que sí era un poco complicada la situación, ¿no? Pero recuerdo muy bien esa parte. Pero bueno, más allá de esto, que fue solo anécdota para que se me llenaran un poquito de lágrimas los ojos ahora que este COVID nos tiene a todos sensibles. Pero más allá de eso, hija, todo este camino y todo lo que has avanzado, hoy estar en este centro que quiero tanto, hoy empezar una nueva clínica de la que nos hablarás un poquito más adelante, hoy continuar desde otra forma dentro de las adicciones, pero hoy salvando a otros, hoy teniéndole la mano al que quiere salvar su pellejo, hoy viendo yo a tu familia toda metida de corazón y con el alma, rescatándose cada uno a ellos mismos de sus propios miedos y rescatándote a ti y rescatando a tanta gente que hoy ustedes pueden ayudar. Mi niña hermosa, ¿qué te haría hoy volver a eso? ¿Por qué? ¿Por qué hoy existe ese miedo? ¿Hoy qué te haría tropezar? Como adicto, normalmente tienes decisiones espontáneas, ¿no? En este proceso que llevo de 4 años, me he dado cuenta que aunque ya decido por mí misma, necesariamente tiene que haber alguien que te ayude, ¿no? A decidir. Entonces, si tú decides sola en este proceso, sobre todo, puedes caer en cualquier momento, ¿no? No tengo que confiarme, por así decirlo, de poder hacer las cosas yo sola. Entonces, cuando he tomado mis propias decisiones, siempre termino haciendo las cosas mal, ¿no? Y es cuando me frustro. Yo creo que lo primordial que me llevaría a recaer es pensar que tengo la razón, pensar que ya pude, ¿no? Ya logré mi objetivo, pensar que ya superé la batalla, que ya no hay lucha, ¿no? Y pensar que mis decisiones son las correctas.
Eso sería lo primero que me llevaría a recaer, porque cuando tú confías o yo empiezo a confiar en mí misma, entonces creo poder hacer las cosas por mi cuenta, creo poder hacer las cosas sin necesidad de ayuda de los grupos, sin necesidad de este tipo de terapia, que es a lo que nosotros pues nos dedicamos, ¿no? A ayudar a las personas y jamás dejarlas solas, porque así somos los adictos, ¿no? En el momento que estás solo es cuando empiezas a pensar mil cosas, es cuando tu mente empieza a generar muchas situaciones, como las veces que me intenté suicidar, por ejemplo, ya sin drogas y sin alcohol, el que pasa la idea en tu mente y es muy fácil para ti realizarla, ¿no? Y es muy fácil para ti practicar lo que estás pensando sin hacer conciencia que es algo malo, ¿no? Porque a lo mejor tú estás viendo que es algo bueno para las demás personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, en el hecho del suicidio, yo pensaba que les iba a hacer un bien a las personas que estaban a mi alrededor. Ok. Sí, hija, en esta etapa actual, hoy con todo lo que estás pudiendo ayudar a otro ser humano, viviendo con otro ser humano muy de cerca, hoy con esta otra parte, no te preocupes, ya regresaste. Sí, ya regresé, perdón. No pasa nada. Hoy que estás viviendo esta nueva etapa, Marianita, sí. ¿Nos quisieras decir cómo es ver al otro, cómo es ver el despertar de otro paciente, de otro compañero en AA, o cómo es para ti, qué te da el ayudar, qué tanto te está sosteniendo eso? Parte de lo que sabemos por el programa de AA que nos mantiene abstemios, es este 12º paso, es esto que después de haber vivido un despertar espiritual como consecuencia de los 11 pasos anteriores, intentamos llevar este mensaje de vida a aquel que sigue sufriendo, y ese es nuestro 12º paso. ¿Y qué nos puedes compartir? ¿Cómo te ha sostenido eso? ¿Qué nueva vida te da lo que hoy estás haciendo? ¿En qué lugar te tiene parada? ¿Cómo es esa satisfacción de ver a otro ser humano cada mes despertar espiritualmente? ¿Qué nos quisieras compartir respecto a esto? Claro, es algo totalmente maravilloso. A mí me tiene totalmente extasiada, porque yo creo que con cada una de las personas que llegan al grupo me recuerdo el cómo estaba, ¿no? Me recuerdo el cómo era, me recuerdo el cómo llegué, ¿no? Me recuerdo esa necedad, ¿no? Esa impulsividad con la que llegas de la calle, ¿no? Cuando estás en la actividad de drogas y de alcohol. Esa necedad por querer continuar las adicciones sin darte cuenta todo el daño que ocasionas, y el ver que hay muchas personas que como yo sí logran recuperarse, ¿no? Entonces toman la decisión, empiezan a caminar hacia adelante, y para mí es algo magnífico, ¿no? Totalmente satisfactorio el estar en este lugar, ¿no? En donde estoy, porque gracias a ayudar a otra persona, más que ayudarla, ellos me están ayudando a mí, porque me recuerdan de dónde vine, me recuerdan la persona que era antes, y me recuerdan a dónde no quiero volver a caer, ¿no? A dónde no quiero volver a estar. Entonces, pues sí es algo hermoso, ¿no? Maravilloso, y me encanta, porque así como hay muchas personas que recaen, ¿no? Y regresan a la adicción, lamentablemente, porque pues o no están preparados, o todavía no quieren, o no es su tiempo, o no han vivido un fondo de sufrimiento como el que deben de vivir, ¿no? Porque tienen que vivirlo definitivamente para querer salir de esa situación, ¿no? Entonces, así como hay personas de esta clase, también hay personas de la otra clase, ¿no? Que ya sufrieron, que ya vivieron, que ya lo pasaron, y que no quieren volver a regresar a donde estaban, ¿no? Y es cuando encuentran esta parte de lo que te comentaba hace un ratito, de que empecé a hacer oración y me sentía totalmente llena,
de Dios, cuando pues yo creo que en la adicción jamás confié ni creí en absolutamente nada. Entonces, en esta parte es cuando empiezo a ver, ¿no?, que su despertar espiritual los lleva a confiar en algo más grande que ellos, ¿no? Cuando nosotros como adictos pensamos que pues nosotros somos los grandes y nosotros tenemos la razón, que era lo que te estaba comentando, ¿no? Cuando piensas que tienes razón es cuando estás mal, ¿no? Estás mal porque necesitas ayuda y necesitas aceptar esta ayuda, ¿no? Y para aceptar esta ayuda necesitas aceptar que la necesitas, ¿no? Y que de verdad la requieres. Entonces, este tipo de personas, cómo llegan totalmente soberbias y se vuelven humildes con tal de salvar su vida, ¿no? Se vuelven seditas con tal de dejar las adicciones. Se vuelven totalmente sumisas a dejarse guiar, ¿no? Con los padrinos de experiencia, con los que tenemos un poquito de experiencia acerca de las adicciones o en este, pues en este mundo, ¿no? De dejar las drogas y así, y se empiezan a dejar llevar por ti, ¿no? Y empiezan a obedecerte y empiezan a aceptar lo que les corresponde, ¿no? Y gracias a su obediencia, gracias a su humildad, empieza a haber cambios en su vida, ¿no? Empiezan a tener mejor a su familia, empiezan a ver, nosotros le llamamos las mieles de AA, ¿no? Que es lo más hermoso que me ha tocado ver dentro de estos grupos, que es cuando se recuperan hijos, cuando se besan a los padres, cuando la familia se reúne, cuando hay abrazos, cuando logras ver que una familia que estaba totalmente destruida logra reintegrarse nuevamente, ¿no? Eso es algo hermoso. Ok. Marianita, desafortunadamente el tiempo es un implacable, ¿no? No nos va a dar mucho más por esta ocasión, pero creo que nos quedamos con el pendiente de volvernos a reunir lo más pronto posible cuando termine todo esto. Y siempre estamos juntos, ¿no? Siempre te he llevado en el corazón desde que te conocí muy pequeñita y de saber que hoy estamos compartiendo esta misión, tal vez para algunas personas inexplicable, ¿no? De los que nos dedicamos a esta parte. Mija, muchas gracias. Quiero que nos digas un poquito sobre el nuevo proyecto de esta clínica. Platícanos un poco breve porque nos apremia el tiempo, pero si nos puedes decir de qué se trata, cómo se llama, dónde está y dónde los pueden localizar. Claro que sí, padrino. Pues mira, el proyecto se llama Clínica Campestre Prevad. Es, pues como el nombre lo dice, es una clínica, es una sucursal, por así decirlo, de nuestro proyecto de Prevad, que ahorita tenemos en Prevad por la contingencia. Hemos llegado a tener hasta 115 internos, ahorita tenemos pocos, son 75 internos. En la clínica son menos, normalmente hay menos chavos, solamente hay cupo para 10 personas, no aceptamos más porque es una casa pequeña con jardín, con alberca, con áreas verdes, está muy, muy bonito. Y hay terapia con psicólogo, ahí toman medicamentos psiquiátricos, es diferente, es un poquito diferente a lo que es Prevad, porque son chavos que necesitan ya una ayuda un poquito más fuerte, ¿no? Que tienen psicosis, que no pueden controlarse por sí mismos, que no pueden estar solos, ¿no? Esto definitivamente lo aprendí de ti, padrino, gracias a donde estuve, ¿no? Porque definitivamente hay personas que necesitamos más ayuda, ¿no? De la que nos brinda el programa, porque solos no podemos, ¿no? Entonces, de eso se trata la clínica, es en Valsequillo, en el Oasis, así se llama. Mira, ya sí. Después les pasaré bien la dirección, porque no la tengo bien. Uh-huh. Y el número es 2222 15 70 85, que es el número del padrino Álvaro, que es mi papá. Con él se pueden contactar sin ningún problema para que les dé toda la información de dónde está bien ubicada y de los costos y del tiempo, más o menos, porque creo que hay 3 tipos de tiempo. Hay 28 días, 45 días y 90 días.
Entonces, más o menos para que les expliquen. Y pues está padrísimo, la verdad, yo trabajo ahí, tengo trabajo de terapeuta en ese lugar y trabajo ayudando con manualidades a los chavos. Hacemos diferentes tipos de manualidades reciclando material. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy, muy padre. También tenemos el programa de Alcohólicos Anónimos en la clínica, no lo dejamos. Las juntas son un poquito diferentes, son juntas redondas, en mesa redonda, y no es terapia directa ni terapia fuerte como aquí en el Centro de Rehabilitación Prevad, ¿no? Que es un poquito más fuerte la terapia. Muy bien. De igual manera, no hay aplicaciones, ni mucho menos, comen muy bien los chavos, está padrísimo, la verdad es un muy buen lugar. Y pues bueno, eso es nuestro nuevo proyecto, ojalá y se logre, y pues ahí estamos, padrino. Los felicito, me encanta cada vez que hay un nuevo lugar, que hay una nueva clínica. Para mí es un gozo, es una alegría, porque es un nuevo sitio donde un ser humano va a poder llegar a salvar su vida. Te mando un abrazo a todo el equipo de Prevad y de la clínica nueva, con todo mi cariño y mi corazón, bendiciones, y nos veremos pronto. Yo soy Enrique Solórzano, soy psicólogo, psicoanalista, y estoy en la Clínica de Adicciones Fundación Trino. Por ahí van a aparecer los cintillos de nuestras redes sociales y me pueden localizar en el 22 22 65 01 80. Muchas gracias, Marianita, muchas gracias a nuestro público, muchas gracias a Prevad por recibirnos en sus instalaciones a control remoto el día de hoy. Dale un abrazo al padrino Álvaro, que lo sabe y que lo quiero mucho. Te mando otro igual a ti y hasta pronto. Claro que sí. Gracias. Chao. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.